Bueno, lo que quiero decir es que, primero, el Parlamento uruguayo pertenece a la Unión Interparlamentaria desde hace por lo menos casi 70 años. Y a lo largo de todos esos años hubo siempre delegaciones del Parlamento que han concurrido a las reuniones anuales de la Unión Interparlamentaria que se realizan en distintas partes del mundo, donde Uruguay tiene asignados por su población una determinada cantidad de legisladores que integran la Unión Interparlamentaria. En segundo lugar, decir que en mi presencia en ese viaje, yo estuve en Lusaka un día y medio, y estuve en el evento un día y medio porque me tocaba además presidir una de las sesiones del Pleno de la Unión Interparlamentaria. Lo presidió el presidente de la Unión Interparlamentaria en la reunión de la mañana y en la tarde me tocaba presidirla a mí. Y previamente hice una visita al Congo donde estuve 4 días, uno de ellos en una agenda bilateral con las autoridades del Congo, donde estamos procurando impulsar un intercambio comercial. El Congo es un gran comprador de alimentos. Y después reuniones bilaterales con las autoridades de Naciones Unidas, porque allí tenemos un contingente muy importante que implica a su vez un ingreso permanente de recursos al Uruguay, y estábamos negociando con las autoridades de Naciones Unidas la permanencia del contingente porque hay intención de reducir las tropas de las Naciones Unidas en el Congo y queríamos tener seguridad de cuánto iba a afectar a eso a Uruguay. Y después estuve en la zona del Congo, a 2.000 kilómetros de la capital, donde está desplegado el contingente. Estuve 3 días en el Congo, conviviendo y visitando el contingente uruguayo. Yo no estuve en todo ese tiempo en Zambia. En Zambia estuve exclusivamente un día y medio. Y les quiero decir que voy a seguir haciendo este tipo de actividades. Acabo de llegar con una comitiva comercial de Irán, donde también estuvimos cumpliendo actividades bilaterales con el gobierno iraní. Ustedes saben que hubo un levantamiento de las sanciones a Irán y en este momento el mundo entero está llegando a Irán a colocar sus productos, y nosotros teníamos necesidad de afirmar nuestra relación de amistad, de cooperación y de comercio con Irán en este momento, porque hay miles de uruguayos que dependen de las exportaciones del país. Y el resultado de esta visita a Irán con una comitiva comercial fue muy auspicioso. Después de las reuniones que tuvimos con las autoridades iraníes, podemos decir que si se cumplen todos los compromisos que se asumieron, estamos casi cuadruplicando las exportaciones de arroz, de manteca. Hay interés por la carne uruguaya, por lo tanto tenemos posibilidad también de fortalecer el intercambio comercial con Irán después de esta visita. Y esa creo que es nuestra tarea. Puede ser que a algún medio de prensa no le guste, o puede ser también que a algunos legisladores no le guste. Lo que no vamos a hacer es paralizarnos frente a las dificultades que el país pueda tener en el mercado internacional. Nuestras exportaciones, el valor de nuestras exportaciones, de la mayoría de nuestras exportaciones, cayeron a la mitad. La única manera de resolver, en su precio cayeron a la mitad. Entonces, la única manera de resolver esa caída importante que tuvieron los precios de nuestras exportaciones es asegurando mayores mercados. Y vamos a seguir accediendo a esos mercados a través de estos contactos bilaterales. El presidente, por su lado, que hace su agenda y va a visitar determinados países, y a mí, en mi tarea de vicepresidente, que también me corresponde. Y esa es nuestra tarea. No nos vamos a paralizar, porque atrás de las exportaciones hay empresas, hay trabajo de miles de uruguayos que tienen que seguir viviendo, que tienen que seguir teniendo sus ingresos, y que dependen de nosotros. No es solamente la reducción de gastos o el achique lo que va a resolver la situación, sino que podamos salir hacia adelante en la búsqueda de nuevos mercados. El diputado Amado del Partido Colorado, que puso el tema sobre el tapete, pretende darle estado parlamentario, incluso que se discuta, sobre todo por el nivel de gasto que tuvo esta misión al exterior. Mire, si quieren discutir si Uruguay tiene que seguir integrando estos organismos internacionales, yo no tengo ningún problema, porque en realidad le voy a decir más, este viaje a Zambia fue mi primera salida como presidente del Parlamento, porque en todo un año de gestión parlamentaria no había viajado una sola vez al exterior representando al Parlamento uruguayo. Fue mi primera salida y estuve un día y medio en Zambia.
Por lo tanto, si quieren discutir sobre cuál va a ser la inserción del Parlamento a nivel internacional y a qué organismo vamos a pertenecer o no, o con qué representación vamos a estar en ese organismo, yo no tengo ninguna dificultad en hacerlo porque yo personalmente no participo de ninguna de los organismos internacionales en el que sí participan unos cuantos legisladores, y ustedes saben que en estos días, además, en estas horas, se han dado a conocer las cifras que a lo largo de estos últimos años ha tenido de gastos algunos de los legisladores que han viajado, sí, en varias oportunidades a este tipo de eventos. Senador, a lo mejor le resulta absurdo la pregunta, pero está publicada en un medio de prensa. Se cuestiona el tipo de habitación que se renta, la cantidad de gente que viaja y cambios en la agenda y sobregasto en los pasajes. ¿Para todo eso hay una razón o es parte de...? Sí, hay una razón. Hay una razón porque, primero, en este tipo de eventos internacional, cuando llega el presidente o el vicepresidente de la República, se hace una reserva de determinados lugares o determinadas habitaciones en determinados hoteles. Yo particularmente estuve 3 días viviendo en los campamentos militares en el Congo, así que la verdad que en el hotel de Zambia estuve un solo día, que fue la única noche que dormí cuando fuimos a Zambia. Hubo un cambio de agenda de última hora, que fue cuando el presidente del Congo confirmó que nos iba a recibir y que íbamos a tener una reunión bilateral con el presidente del Congo, que además tuvo resultados muy positivos porque el presidente está mandando en las próximas semanas una comitiva comercial de su confianza al Uruguay para explorar las posibilidades comerciales del país. Así que esas son las razones. Y si hay legisladores que consideran que eso está mal, en realidad nuestra posición es que cuando salimos al exterior del país, salimos a representar la institucionalidad del gobierno uruguayo y tenemos que darnos nuestro lugar. Yo no voy a hacer turismo. Yo cuando quiero divertirme a hacer turismo salgo de canotaje al río Queguay o al río Yi, no hago turismo fuera del país cuando salgo en misión oficial. La conformación de esa delegación fue votada por el Parlamento y hay otros parlamentarios de otros partidos. ¿Se reclamaron entre ustedes esa conformación? No, la conformación es fija. El Parlamento es un acuerdo político que hay en el Parlamento desde que se inicia la gestión del periodo y está integrado por legisladores de todos los partidos. Hay partidos que por su cantidad de votos no llegan a integrar este tipo de representaciones. El Partido Independiente, por ejemplo, no está, pero en este grupo está el Partido Colorado, está el Partido Nacional y está el Frente Amplio, que es la mayoría. Vicepresidente, ¿no hay intención de ahorro en estos viajes parlamentarios? Me refiero, por ejemplo, que cada uno tenía una habitación y que en el caso suyo, si la información es correcta, se pagaron las 5 noches, aunque se quedó 1,5, 2. Nosotros pensamos que hay que tener una política de restricción y, de hecho, si ustedes comparan las cifras, en este periodo de gestión parlamentaria en la que estoy al frente del Senado y de la Asamblea General, el gasto en viajes bajó un 35% del Parlamento comparado con el mismo año, con el mismo periodo de la gestión anterior, donde ya el que fue presidente en su momento, el contador Astori, había hecho una reducción. O sea, venimos con un proceso de reducción de los costos de los viajes parlamentarios y en este periodo bajamos un 35% y vamos a seguir haciendo ahorros porque esa es nuestra voluntad. Incluso pienso que deberíamos discutir entre todos los legisladores si esta representación la tenemos que reducir y hacer un acuerdo político para que podamos tener una reducción no solamente de viajes, sino una reducción de la cantidad de legisladores que integran estos grupos parlamentarios en el exterior. Sandy, ya que fueron parlamentarios de todos los partidos, por lo menos de lo que se acordó, y solamente figura su nombre en los titulares, ¿se siente políticamente perseguido? No, yo digo, ya esa conclusión la tiene que sacar la ciudadanía. Lo que les quiero decir es que hace 60 años que el Parlamento uruguayo está participando y que seguramente a alguno le ha molestado que yo haya participado por única vez, porque esta es la única vez que participo de este viaje, de esta asamblea de la Unión Interparlamentaria,
después de más de un año de gestión en el Parlamento, es la única vez que participo y va a ser la última, porque en definitiva tampoco va a ser necesario que yo vuelva a participar. Pero esa conclusión la tiene que sacar la ciudadanía, yo no estoy para hacer ese tipo de conclusión. Usted ponía acento en la integración, es decir, el número de parlamentarios que integran esas delegaciones. ¿Eso se va a revisar, se va a discutir? Principio, daba la impresión que es una delegación numerosa. Sí, lo que pasa es que el número de la delegación está dada por nuestra población. Hay delegaciones en esos parlamentos que son muchísimo más grandes que la nuestra. La nuestra es de las delegaciones más pequeñas. De todas maneras, yo pienso que es posible que hagamos un acuerdo político para reducirlo. Yo personalmente estoy de acuerdo en que podríamos reducirlo, tanto nuestra representación en la Unión Interparlamentaria como en el Parlamento del Mercosur, y de alguna manera que las comitivas representen digamos, la diversidad política que integra el Parlamento, pero con un número menor. Yo estoy de acuerdo que podamos hacer eso y muchas gracias. ¿Usted cree que el diputado colorado... Heber, ¿habló con él? Porque ha sido muy crítico con él, Heber. No, Heber estuvo en la comitiva. Así que, no, hablé, sí, claro que hablé. ¿Pero de los temas que él lo ha criticado, por ejemplo? No, hablamos de muchas cosas, pero escuché a Heber hablar de que él no sabía cuánto costaba, él tenía toda la información, pero pregúntenselo a él.